Buenas tardes, maestro Wilfredo Carrión. Mi nombre es Eduardo Rodríguez, estudiante de educación en el área de mención, filosofía y letra. En este momento estaré hablando lo que es los objetos y fines pedagógicos de la educación literaria. Primero tenemos que hablar lo que es la didáctica de la literatura. Algunas personas confunden lo que es la historia de la literatura con lo que es la literatura. El maestro, principalmente de lengua española, no puede confundir, porque una cosa es la historia, como por los ejemplos que se pueden mencionar, las obras que ponemos a memorizar a los estudiantes de los autores, pero no es eso. Tenemos que ir más trascendental. Por ejemplo, aquí tenemos una autora, María González García, dice que define a la didáctica de la literatura como una ciencia social de composición donde se debe indisciplinar, que se caracteriza por el central, un proceso cognitivo hacia los estudiantes, o sea, un conocimiento principalmente, un razonamiento. Pero también vemos aquí que la educación literaria se centra en la interacción, ¿pero de qué? Del mundo de los lectores de la obra literaria. Se debe enfocar principalmente en cómo piensa los lectores a la hora que se vaya a llevar dar los trabajos. Pero no se queda ahí. Podemos ver, según aquí en la didáctica de la literatura, que es una ciencia social, como ya se explicaba, social de la realidad, una composición que se caracteriza, como ya yo lo había mencionado, por centrarse por los procesos cognitivos, pero ¿de qué? Del aprendizaje comunicativo, donde se pueda ver cómo razona el estudiante y cómo interactúa, pero con la sociedad. Por eso dice social, en donde se puede desarrollar con mejor alcance en lo que es la comunicación literaria de lo que vemos ya en este caso de la literatura. Es importante, como ya yo lo había explicado, de no es enseñar con contenido. ¿En qué sentido? Contenido no, sino saber hacer, que cuando usted llegue al aula, usted pueda, esos conocimientos que usted tiene, lo ponga en práctica a los estudiantes y no nada más llenarle que es contenido, sino ponerlo a trabajar, que ellos entiendan que a través de esos conceptos que se le está explicando, se le puede entender que de ahí parte a llevarlo a lo que es la literatura, llevarlo a que ellos vean la tendencia, a que ellos puedan observar lo que es la corriente, a lo que ellos puedan ver lo que son los movimientos, a que ellos puedan amar lo que es la literatura, lo que ellos puedan ver, qué ventaja hay y qué estilo principalmente consiste en ver la realidad de la sociedad. Donde el maestro, por ejemplo, aquí podemos ver, como ya yo le explicaba, que los maestros de la literatura confunden lo que es la clase de la literatura con lo que es la historia de la literatura, que no es lo mismo. Entonces, autores, como ya lo había explicado, le encantan poner autores y obras que hay que memorizar, pero ahí no se está aprendiendo. Entonces, vemos aquí que ya en el caso de la literatura presentaba instrucciones, pero académicas, donde el maestro dictaba la verdad y el alumno repetía como su eco obediente. No, ya se llega a un límite donde el alumno tiene que desarrollar lo que es la comprensión. Una comprensión que, como todos sabemos, puede ser comprensión oral y puede ser comprensión escrita, a donde se puede evaluar lo que son las competencias, que eso es lo que el maestro tiene que buscar. ¿Qué competencia domina el estudiante? Entonces, dentro de eso vemos las metodologías didácticas de la literatura. Encontramos que el profesor debe aquí aprender a preguntar. A veces es mejor saber preguntar que explicar. ¿En qué sentido? A veces creemos que los estudiantes saben un tema. ¿Y cómo nos damos cuenta que el estudiante no lo sabe? Cuando lo ponemos en práctica. ¿Qué ustedes entendieron? ¿Qué ustedes no saben? ¿Qué se le puede explicar? ¿Cuáles entendieron el tema? ¿Cuáles no lo entendieron? ¿Puedo volverlo a explicar? ¿Dónde estuvo la duda? Entonces son preguntas que el maestro a diario tiene que ver el tema.
tiene que saber si los estudiantes pudieron entender o si no pudieron entender. Entonces de ahí se refleja. También observamos que se plantea la lectura como leedor verdadero, no es la lectura de diversión. Ese es un error muy grande. Vamos a leer, pero no hay diversión para la lectura. Como maestro de lengua española y como maestro de literatura, se debe implementar o plantear que la lectura no es solamente de que ellos la lean por salir del paso. No, se utilizan métodos, exposiciones, estrategias grupales, debates que lo ayudan a que ellos puedan entender y que se enamoren. Por eso se dice que el maestro es por vocación, no por dinero. Y tener mucho cuidado. Entonces, podemos seguir observando aquí que hay una fundamentación curricular. ¿Sobre qué? Sobre la naturaleza. El maestro tiene que ser de la misma área, tiene que tener un objetivo principal. Por eso en la planificación usted tiene que ver cuál es el objetivo que usted tiene para en ese momento ustedes plantearle a los estudiantes. Por eso es planificar, prepararse antes de. Muchas gracias, maestro Wilfredo.